O sea, en el análisis de cargas, para el análisis de carga muerta, teníamos que el problema nos definía lo siguiente. Eh, Acabado de piso en concreto de 1.5 centímetros de espesor. Entonces buscamos en la norma el valor que correspondía a eso. Voy a buscar por acá. Acabado de piso. Entonces acá en esta tabla leíamos el valor de eh, acabado de piso. Entonces acá nos dice que acabado de piso de concreto, pisos, acabado de piso en concreto, acabado de piso en concreto. Entonces acá nos dice que esto es de 20 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados por centímetro de espesor. Entonces leemos ese valor, 20 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Entonces acá tenemos 20 kilogramos fuerza metro cuadrado por centímetro de espesor. Como el acabado que estamos usando tiene 1,5 centímetros, cancelamos las unidades congruentes y ahí obtenemos el valor de 30 kilogramos. 30 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esa va a ser nuestro valor de carga muerta que se distribuye en la losa de entrepiso por acabado de piso. Nos decía el enunciado del problema también que eh, el uso era de fábricas industriales livianas. Con el uso leemos entonces el valor de la carga de muros no estructurales. Entonces buscamos en la tabla eh, muros no estructurales. Entonces fábricas uso liviano. Usos livianos, entonces vamos a la norma y leemos el valor de muros no estructurales de acuerdo al uso cuando no se hace un análisis detallado. Entonces acá está el valor de eh, fábricas fábricas livianas. En esta tabla leemos el valor del entrepiso, que es de 80 kilogramos fuerza metro cuadrado. El otro valor es para la cubierta y tenemos el segundo dato, 80 kilogramos fuerza por metro cuadrado, de acuerdo a lo que dice esa tabla. El segundo valor, este es de cubierta, ¿sí? Entonces, mira, este dice que es de cubierta. La primera columna es de entrepiso, ¿sí? Un solo valor, no más, ¿sí? No pueden ser los dos y sumarlos, porque estamos analizando el entrepiso. Entonces, para el entrepiso nos dice que es 80, no los dos. Sí, señor.
correcto. Sí, sí. Ya revisamos el valor de carga viva. Entonces ahí tenemos 80, ¿listo? Ya tenemos el peso de los muros que se están apoyando en la losa de entrepiso. Eh, el otro dato que nos daba el problema era que teníamos aligeramiento de 50 kilogramos fuerza metro cuadrado. Ahí tendremos aligeramiento. Un valor dado por el problema. Entonces ahí teníamos 50 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Cuando vemos el detalle de la loseta superior, acá no hay loseta inferior, entonces la loseta superior tiene 0.05 metros. Entonces, para loseta superior, pues ya ahí sabemos que la carga es el peso específico por el espesor que tiene el material. Acá 5 centímetros de espesor, 0.05 metros. Y el concreto reforzado, que ya sabemos que tiene peso específico de 2400 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Acá tendremos 0.05 por 2400, 120 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y hace falta distribuir el peso de las viguetas en la planta. Entonces, el peso, la altura de las viguetas es toda esta altura que se muestra acá, pero como ya habíamos calculado estos 5 centímetros de la loseta superior, entonces solamente tomaremos ahí 15 centímetros de altura, los cuales vamos a distribuir en una distancia centro a centro de 0.5 metros. La distancia libre es de 0.4 entre las caras de la vigueta. La distancia centro a centro, aquí nos quedan 5 centímetros y acá nos quedan 5 centímetros, o sea 10 centímetros. Entonces tendremos una vigueta que tiene B de 10 centímetros, altura de 0.15 y hacia el fondo 1 metro. Ahí tendremos el peso propio de viguetas distribuido en la losa de entrepiso. Entonces, peso propio de viguetas para ese peso propio de viguetas, su peso es la base por la altura por 1 metro de fondo por el peso específico del material. Ahí tenemos peso. Y ese peso lo vamos a distribuir entre una distancia de 1 metro de fondo por la distancia centro a centro de viguetas. Entonces aquí tendremos 0.10 metros por la altura de vigueta 0.15 metros. Reitero que la altura de la vigueta es 0.20 metros, pero ya habíamos calculado un peso de los 5 centímetros de la loseta superior. Entonces, para no superponer ese peso, pues consideramos el excedente del peso de la vigueta por 1 metro de fondo por el peso específico del material, 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces ya acá podríamos cancelar estos metros cúbicos y obtenemos cuánto pesa la vigueta en ese metro fondo de longitud. Ahora, ese peso yo lo voy a distribuir en 1 metro de fondo por la distancia centro-centro de viguetas, que para este caso es 0.5 metros. Y calculamos el valor del peso de la vigueta distribuido en la planta de la losa. Ahí tendremos 0.1 por 0.15 por 1 por 2400 entre 0.5, 72
kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Miremos qué más tiene esto de peso del entrepiso. No tiene más, ¿sí? No tiene más. No tiene loseta inferior, entonces no se considera ese peso. Entonces ya tenemos la carga muerta de que actúa en la losa de entrepiso sumando esos valores. O sea, acá la suma de esto nos va a dar la carga muerta de servicio del entrepiso. Aquí ahí tenemos 30 más 80 más 50 más 120 más 72, 30, 80, 50, 120, 72, 352 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? El uso nos define siempre la carga de muros no estructurales cuando no se hace un análisis detallado para la cubierta o para el entrepiso. Los entrepisos de las edificaciones siempre van a llevar muros divisorios, ¿sí? Entonces por eso es que esa tabla dice valores mínimos alternativos valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se hace un análisis detallado. Los entrepisos siempre van a tener una carga de muros divisorios, porque son los que van a distribuir los espacios de los cuartos, del baño, de toda la parte arquitectónica de la edificación. Entonces, el uso nos define a nosotros la carga viva de servicio, pero también nos define la carga de muros no estructurales cuando no se hace un análisis detallado. Sí, por eso les decía en una de las clases, se define, se define con el uso la carga de muros no estructurales y se define con el uso la carga viva, ¿sí? Siempre van a tener una carga de muros no estructurales que representa bastante, ¿sí? Representa bastante. Sí, habría que considerarla. Entonces, siempre en un entrepiso van a haber muros divisorios. ¿Sí? Siempre van a haber muros divisorios. ¿Cómo los defino? Con el uso de la estructura. Y con el uso también defino la carga viva del entrepiso. Entonces había que considerarlos ahí. ¿Listo? Ahora pues el mismo uso me da la carga viva. Entonces busco la carga viva en la tabla que corresponde. Carga viva. Entonces fábricas livianas nos da un valor que el valor de la carga viva del entrepiso, ¿sí? Fábricas livianas del entrepiso nos dice que es una carga viva de 500 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Anotamos el valor de acuerdo a lo que define esta tabla. Entonces ahí tendremos carga viva de servicio viva de 500 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Entonces ya tenemos nuestras cargas en el entrepiso.
vamos a distribuirla a los elementos. Entonces tenemos, comencemos con la vigueta, con la vigueta 4. ¿Sí? Entonces acá está nuestra vigueta 4. Esta vigueta 4 que tiene mi unidad de referencia es el eje de la vigueta, o sea, punto 5, ¿sí? Hacia arriba la mitad, hacia abajo la mitad, es decir que esto tiene de longitud aferente punto 20 de distancia libre y punto 5 al centro, y aquí abajo tiene punto 20 de distancia libre. Cuando hablo de distancia libre es la distancia que hay del borde de la vigueta al borde de la vigueta, o sea, la mitad de estos 20, la mitad de estos 20, pero como la vigueta tiene 10 de ancho, esa longitud aferente es de 0.5 metros. Y esa vigueta eh, va a tener luz libre centro a centro. Entonces acá tenemos 1,90. Esto tiene punto 15, la mitad de punto 15 es punto 0,75 y esto acá tiene punto 15, la mitad de punto 15 es 0,75. Es decir que la distancia libre de la vigueta 4 es 2,05 en la primera luz. Acá está este apoyo, pero la distancia de cálculo nosotros la tomamos centro a centro. Entonces esta vigueta tiene este apoyo acá y tiene este apoyo acá con luz libre de 1,90 hasta el borde de la vigueta NA, pero la luz de cálculo que tomo es centro a centro, entonces será 1,90 más .075 y .075 es 2,05. Ahora en la segunda luz nosotros tenemos que la segunda luz tiene una distancia libre de 3.10 al borde de la vigueta NA y al borde de la vigueta NA. Entonces aquí tendremos la mitad de punto 15 es .075 y la mitad de punto 15 es .075 más 3.10, la luz de cálculo es 3.25. Ahora, como es vigueta, los extremos se idealizan como si fuesen apoyos articulados. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Ok, entonces ahí tendremos vigueta N4, vigueta N4, pues de esas viguetas N4 hay varias, solo selecciono la tipo, es hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viguetas y todas tienen longitud aferente de 0,5, todas tienen luz de 2,05 y 3,25, todas tienen la misma longitud aferente y todas reciben la misma carga de servicio entre piso viva y muerta. Entonces hacemos el esquema, por acá tenemos esa vigueta que tiene dos luces, los extremos de vigueta los idealizamos como apoyos articulados o apoyo simple para despreciar la torsión que le transmite al apoyo. Esta que tiene luz de 2.05 metros y la otra luz que es de 3.25 metros, y vamos a calcular cuánto es la carga última que le llega a la vigueta N104, que es constante en toda la viga continua.
y aquí tendremos carga última y calculamos la carga de servicio muerta como la longitud aferente que tiene 0.5 metros por la intensidad de carga que habíamos calculado muerta de 352. Acá tenemos 352 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y cancelamos las unidades porque en la viga la carga es por unidad de longitud. O sea, acá tendremos 0.5 por 352. 176 kilogramos fuerza sobre metros. De la misma manera calculamos la carga de servicio viva. Entonces tiene longitud aferente de 0.5 metros y la carga viva de servicio en el entrepiso, esa carga era de 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Cancelamos las unidades congruentes y obtenemos el valor de carga viva de servicio de 250 kilogramos fuerza sobre metro. Y para la carga última, la resistencia requerida que gobierna de todas esas combinaciones cuando son cargas gravitacionales es 1.2 de la carga muerta de servicio más 1.6 de la carga viva de servicio. Reemplazamos los respectivos valores y acá tendremos que la carga última de la vigueta N4 va a ser igual a 1.2 de la carga muerta de servicio en la vigueta, 176 kilogramos fuerza sobre metro, más 1.6 de la carga viva de servicio en la vigueta, que es de 250 kilogramos fuerza sobre metro. Y ahí obtenemos el valor de la carga última que se va a la vigueta. 1.2 por 176 más 1.6 por 250. Ahí tenemos 611.2 kilogramos fuerza sobre metro. Acá 611.2 kilogramos fuerza sobre metros. ¿Preguntas? Hasta allí, ¿quién tiene, muchachos? Ok, entonces vamos a revisar la vigueta N3. Entonces la vigueta N3 es esta vigueta de acá. Entonces mi vigueta tiene longitud aferente en el vacío hacia arriba, o sea, hacia arriba, tiene longitud aferente de 0.25. Hacia abajo tiene longitud aferente de 0.25 al centro de la vigueta. Esta tiene más. Entonces, mi vigueta, su centro es de 15 centímetros. Significa que tiene .075 hacia arriba, .075 hacia abajo.
Acá viene esto y tiene punto 40. Entonces la mitad de punto 40 es punto 20. Entonces acá tengo punto 20 y la mitad de 15 es 0.275. Ahí vamos a tener en ese pedazo 0.275 metros hacia arriba. Hacia abajo, pues también vamos a tener, esto acá sigue teniendo punto 40. Entonces hacia abajo esto va a tener también 0.275. Pero para esa vigueta también tenemos que tener en cuenta el peso propio de ella, porque en el análisis de carga muerta no lo tuvimos presente. Tuvimos presente fue el análisis de carga muerta de la losa de entrepiso, en la cual calculamos el peso de todas estas viguetas. Pero esta vigueta de acá tiene un peso propio independiente, que no estuvo considerado en el análisis. Entonces tendremos que considerar el peso propio de esa vigueta, que sigue teniendo pues las mismas luces, una luz de 205 y la otra luz de 325. Entonces, esta misma vigueta voy a copiarla y esa es vigueta N3. Entonces no tuve en cuenta su peso propio, entonces acá consideramos el peso propio de N3. Fíjense que en el análisis de carga muerta lo único que se tuvo en cuenta fueron solo viguetas con espesores de 10. Esta que tiene 15 no se tuvo en cuenta. Entonces tendremos que considerar su peso propio. Pues el peso propio va a ser igual a la altura por el ancho que tiene la vigueta. Entonces acá tendremos que esto va a tener punto 15 de ancho y va a tener altura de punto 20 metros y el peso específico que tiene el concreto es de 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces acá diríamos, bueno, pero entonces acá tendremos que considerar la altura de punto 15 metros porque habría una superposición de los 5 centímetros de la loseta superior, pero para la viga no es un valor representativo en volumen. Para la planta sí, ¿sí? Para la planta sí, porque esto tendría un área de punto 15 metros cuadrados, pero para la planta sería el ancho por todo el fondo que tiene la losa. Entonces este valor para los pesos propios de las viguetas que estamos llamando acá no es considerable, no es representativo. Allí tendremos entonces que eso nos da un peso propio de 0.15 por 0.2 por 2472 kilogramos fuerza por metro. Su peso propio. Ahora, el peso que está recibiendo la losa de entrepiso, entonces ya acá tiene más longitud aferente, ya no son los puntos 50 porque el ancho es de punto 15. Estas sí tienen punto 50 porque su longitud aferente, el ancho que tienen las viguetas todas son de punto 10. Entonces acá en la zona desde el apoyo B hasta el apoyo C tiene longitud aferente de punto 55, mitad hacia arriba y mitad hacia abajo, la suma de punto 275 más punto 275.
pero en la zona de la luz desde A hasta B, hacia arriba tiene los .275, pero hacia abajo tiene un vacío. Como tiene un vacío, no va a recibir carga de la losa de entrepiso. Lo que va a recibir es la reacción de la escalera si se está apoyando en esta viga N3. Entonces, allí eh, vamos a calcular la carga de servicio muerta en la zona que tiene el vacío hacia abajo y la carga de servicio muerta en la zona que tiene losa hacia arriba y que tiene losa hacia abajo. Entonces, carga muerta sin vacío, digamos ahí que sin vacío. Entonces, la carga muerta del entrepiso siguen siendo los mismos 352 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados y con longitud aferente de 0.55 metros. Porque el ancho de el área no tiene una representación en función a que si acá solamente tendríamos en consideración de área un metro de fondo, o sea que esto tendría 0.15 metros cuadrados, pero si para la losa de entrepiso toda el área es de 5.45 por este valor, si es un valor representativo, o sea, es un valor muy pequeño. O sea, nosotros tendríamos que despreciar el valor de la superposición de estos 5 centímetros en esta viga de acá, porque hasta ahí está llegando la loseta superior. Pero lo despreciamos. Claro, si queremos ser más exacto, entonces acá tendríamos que colocar el valor de 0.15, ¿no? Si quisiéramos ser más exactos. Pero no es representativo porque es solamente 0.15 metros cuadrados. Pero si fuese toda la losa, entonces el área va a ser 5.45 por todo este valor de acá, que es 4.70 y 2.15. Ahí sí tendría un área representativa, 5.45 por 6.85, un área de 37 metros cuadrados. Este valor de acá por este valor de acá. Pero solamente para esta vigueta, pues serían 0.15 metros cuadrados. Más, más sin... Sí, sí. O sea, un valor exacto, aquí valor exacto, entonces aquí colocaría el .15, ¿no? Para tener valor exacto. Entonces ahí tendremos que la carga muerta sin vacío, es decir, que hacia arriba tiene losa y hacia abajo tiene losa, de 352 por .55, 193.6 tendríamos acá, 193.6 kilogramos fuerza sobre metro. Y la carga muerta en la zona con vacío de escalera, es decir, en esta zona donde nosotros hacia abajo tenemos un vacío, pero hacia arriba sí tenemos losa de entrepiso, la longitud aferente es de .275. Entonces ahí tendremos .275 por su longitud, por su carga. Entonces aquí esa zona recibe 352 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados y la longitud aferente ahí es 0.275 metros. 352 por
punto 275, 96.8 kilogramos fuerza. Tendremos acá 96.8 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces nuestra carga de servicio en la zona que recibe carga entre piso hacia arriba y hacia abajo, entonces en esa zona tendré mi carga muerta de peso propio de la viga y la carga que recibe de la losa de entrepiso. O sea, ahí tendremos carga de servicio muerta sin vacío. Sumo los valores de el peso propio más los 193.6. Ahí tendría 72 más 193.6. 265.6. 265.6 kilogramos fuerza sobre metro. Y la carga de servicio muerta en la zona con vacío entonces ahí estaría recibiendo su peso propio más la carga con vacío 72 más 96.8 168.8 kilogramos fuerza sobre metro. De esta parte, ¿quién tiene preguntas? Porque en la vigueta 4, cuando hicimos el análisis de carga muerta del entrepiso, se tuvo en cuenta el peso propio de la vigueta del entrepiso. Entonces acá está el peso propio de la vigueta del entrepiso. Ancho de punto 10, altura de punto 15, descontándole los 5 centímetros de la loseta. La vigueta N3 no tuvo en cuenta su peso propio. Entonces, esta vigueta lo que está haciendo es que está recibiendo la carga del entrepiso, pero ya tiene un peso propio. O sea, cuando analizo el entrepiso tiene en cuenta el peso propio de la vigueta. Acá en el análisis de carga muerta está el peso propio de la vigueta. ¿Sí? La vigueta que tiene punto 10 por punto 20. Pero cuando analizo esta vigueta de acá, esta vigueta no tuvo en cuenta... Sí, dime. ¿Cuál de abajo? ¿Esta? Esta de acá. No lo tiene, no lo tiene en cuenta, ¿sí? Ok,
En la número 4. Sí, porque acá están estos 72. No, más 70, más 72 no. Esta es 30, 80, 50, 120. Sí, 352. Listo. La número 4. El peso propio de estos 15 de acá. Sí, correcto. Así es. Así es. Porque ella tiene que recibir el peso del entrepiso. Entonces, hacia arriba, punto 27.5 y hacia abajo, punto 27.5. O sea, acá uno pensaría, bueno, eh, lo fácil para esto es que yo simplemente le sumo 5 centímetros de ancho a la vigueta, ¿no? Porque ya tiene 10. O sea, esta vigueta de acá es como si fuese una viga principal de apoyo. O sea, tiene acá y acá. Entonces, ella está recibiendo peso propio del entrepiso. Y el peso propio que recibe el entrepiso considera el peso de las viguetas. Sí, de las viguetas de arriba, correcto. De esta de acá y de esta de acá. Porque solamente en el análisis de la carga entre piso ya está considerado su peso propio. Acá en el análisis, mira, aquí es peso propio de vigueta. ¿Y qué dimensiones tienen las viguetas? Punto 10 por punto 20. Acá estamos considerando punto 15. Eh, es lo que te decía. Sí, acá tendría que haber dicho, ah, bueno, listo. Entonces simplemente en el análisis de carga, en el análisis de carga muerta, acá para esto tendré que hacer un análisis de carga muerta considerando vigueta de punto 15. Puede ser también. O sea que este valor acá, entonces acá esto en vez de punto 10 le pondría punto 15, ¿sí? Es el análisis, o sea, entonces este valor se me va a aumentar en peso por 5 centímetros de anchos más. De acuerdo a la interpretación que estás haciendo, sí, es válido también, es válido. Entonces, bueno, entonces hago el análisis de carga muerta, considero este peso propio en el análisis de carga muerta considerando un ancho de punto 15. O le aumento los 5 centímetros, digo, bueno, listo, o sea, para esta vigueta que me reciba el peso propio del entrepiso y el peso propio que tiene ella. Ok, pero buena interpretación, ¿no? Entonces acá le voy a sumar su peso propio y la carga que recibe la losa de entrepiso. Igual a esta de acá, ¿no? Que tiene 15, entonces esta también lo va a sumar su peso propio. Y a esta de borde de acá, pues también lo va a sumar su peso propio. Ok, entonces acá tengo mi carga de servicio muerta, sin vacío, y la carga de servicio muerta con vacío. Va a pasar lo mismo para la viga, para el peso propio de la carga, para lo mismo para la carga de servicio viva. Entonces la carga de servicio viva eh, sin vacío, entonces sin vacío recibe longitud aferente
bueno, la carga de 500 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados con longitud aferente de 0.55 metros. Y ahí tendremos 500 por 0.55. 275 kilogramos fuerza sobre metros. Y la carga de servicio viva con vacío, en esta disminuye la longitud aferente a la mitad. 500 kilogramos fuerza sobre metro. Espera ahí, hago esto en otra hoja mejor. Si es que eso ya está como muy pequeño. Entonces, carga de servicio sin vacío. Tiene longitud aferente de 0.55 metros. Aumenta porque el ancho de esa vigueta es de 15. Y esta pues disminuye a la mitad porque no tiene aferencia en el vacío. Este es 0.275 metros. Ahí tendremos 500 por 0.275, 137.5 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces tendremos nuestra carga última con vacío (1.2) de la carga muerta con vacío. La carga muerta con vacío que nos daba 168.8 kilogramos fuerza sobre metro, más 1.6 de la carga viva con vacío. La carga viva con vacío que nos daba 137.5 kilogramos fuerza sobre metro. Y ahí obtenemos la intensidad de carga uniforme de la luz que tiene el vacío de 1.2 por 168.8 más 1.6 por 137.5. Ahí tendremos de carga última 422.56 kilogramos fuerza sobre metro. Y la carga última sin vacío tendremos 1.2 de esa carga muerta sin vacío, que era el valor de 193.6. kilogramos fuerza sobre metro, más la carga viva de 1.6. Entonces la carga viva sin vacío 275 kilogramos fuerza sobre metros. Ahí tendremos 1.2 por 193.6 más
1.6 por 275. Acá tendremos 672,32 kilogramos fuerza sobre metros. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Entonces la zona que tiene el vacío es la de 2.05 metros y la que no tiene el vacío es la de 3.25. O sea que la intensidad de carga nos baja en el primer pedazo. Y aumenta un poco pues en la zona del vacío, lógicamente porque recibe carga aferente hacia arriba y hacia abajo. 205, ahí recibe 422.56 de carga última. Y en la otra zona aumenta un poquito a 672.32. La otra vigueta que es la N2, y la N2 solamente se está apoyando acá y se está apoyando acá. Este elemento que aparece acá como NT es una riostra, que son elementos que se le colocan para darle rigidez a la losa de entrepiso. Solo dan rigidez, ellas no reciben carga. Entonces solamente acá tendremos la vigueta N2, que hay 1, 2, 3, 4 viguetas N2 con luz de 325 metros. Aquí tendremos la vigueta N2. Que solamente tiene una luz de 325. Y como es vigueta, la idealizamos 3.25 metros. Y esa vigueta N2 recibe la misma longitud aferente que reciben las viguetas N4, o sea que su carga de servicio va a ser la misma que recibe la vigueta N4 muerta y viva. Por ende, su carga última es la misma carga última que recibe la vigueta N4, solo que esta vigueta tiene dos apoyos. Entonces no vamos a repetir ese procedimiento, pues el análisis de carga muerta es el mismo. El ancho de la vigueta es 0.10. En el análisis de la losa de entrepiso está considerado el peso de esta vigueta. Entonces, al recibir las mismas cargas de servicios viva y muerta, va a recibir la misma carga última que recibe la vigueta N4, y ahí solamente vamos a colocarle el valor S de esa vigueta N4, su carga última de
611.2 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces ella tiene la misma longitud aferente de 0.5, la misma carga viva, tienen las mismas dimensiones, entonces va a recibir la misma carga última, pero ella solamente tiene dos apoyos, pues se está apoyando acá en este borde, o sea, en esta viga que baja acá, y se está apoyando acá en esta viga que baja acá, en estos puntos de aquí. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Entonces la N5, entonces la N5, entonces acá vamos a considerar el peso propio de la N5 porque no tiene en cuenta la carga de su peso, el muro de fachada que se apoya sobre ella y la longitud aferente que recibe el entrepiso. Entonces su peso propio, eh, punto 15 por altura de punto 20, o sea, el mismo valor que ya habíamos calculado, pues simplemente lo va a copiar y lo va a pegar. Esa es N5. Tiene las mismas luces de la 4, pero sus cargas van a cambiar. Voy a copiarla acá. Y de ella pues vamos a considerar el peso propio de 0.15 metros por 0.2 metros por 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces recibe el peso propio de la viga, 0.15 por 0.2 por 2472 kilogramos fuerza sobre metro. Recibe el peso propio del muro de fachada, ese muro de fachada que el enunciado nos decía que tenía altura de piso 2.3, espesor de 0.15 y peso específico de 1850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. O sea, aquí tendríamos 0.15 metros de espesor, altura de piso de 2.3 metros, peso específico de 1850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces allí tendríamos 0.15 por 2.3 por 1850, 638.25 kilogramos fuerza sobre metros
Y ahora el peso de la losa aligerada que recibe por aferencia. Entonces, por aferencia, la distancia al centro de esa viga de borde, esa vigueta de borde. Entonces aquí al centro, como tiene punto 15, su mitad es punto 075 y la mitad de 20 es de punto 40 es punto 10. Es decir que la distancia que recibe de longitud aferente es de punto 275 metros. Punto 20 más la mitad de punto 15. Ahí tendremos entonces que recibe la carga muerta de la losa de 372, creo que da el valor, 352 kilogramos fuerza metro cuadrado. Y longitud aferente de 0.275 metros. Entonces ahí tendremos que eso es 352 por punto 275, 96.8. Entonces recibe peso propio, fachada y peso que le llega de la losa de entrepiso. Sumamos esos valores y ahí tendremos la carga muerta de servicio que le está llegando a la vigueta número 105. 72 más 638.25 más 96.8, 807.05 kilogramos fuerza sobre metros. Y la carga de servicio viva que recibe ella, pues es la carga viva por unidad de área que actúa en la losa de entrepiso por su longitud aferente de 0.275 metros. Es decir, 500 por 0.275, 137.5 metros. Y la carga última es totalmente constante en toda la longitud de la viga, de la vigueta 5. Entonces ahí tendremos carga última de 1.2 de la carga muerta total de servicio, 807.05 kilogramos fuerza sobre metro, la totalidad de la carga, más 1.6 de la carga viva de servicio, kilogramos fuerza sobre metros. Ahí 137.5 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces ahí tendremos 1.2 por 807.05 más 1.6 por 137.5, 1188.46
kilogramos fuerza sobre metros, que es un valor constante a todo lo largo de la vigueta número 5. Entonces, 1188.46 kilogramos fuerza sobre metro. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Correcto. Así es, así es. Sí, señor. Y por último, terminamos con la vigueta número 1, que para la vigueta número 1, si analizamos la vigueta número 1, en toda esta zona desde B hasta C, se lleva la misma intensidad de carga última que se lleva la intensidad de carga última desde B hasta C de la vigueta N5. Y la razón es que tiene el mismo espesor porque tiene .15 de ancho, tiene la misma longitud aferente de .275 sobre esta zona actual mismo muro de fachada. Entonces en este pedazo de acá hasta acá, la carga última que me actúa es el mismo valor de la carga última que me actúa hasta acá, porque tiene la misma longitud aferente de .275. Al eje, al centro de la vigueta, entonces la mitad de .15 es .275 y la mitad de estos 20, de estos 40 es 20, o sea que ella tiene longitud aferente también de .275. .275 metros. Listo. Entonces, la losa entrepiso recibe los 500 kilogramos fuerza a metro cuadrado de carga viva, recibe por su peso propio los 352 y como tiene la misma longitud aferente en la zona de B hasta C, pues recibe el mismo peso propio del muro de fachada, el peso propio de la vigueta porque tiene las mismas dimensiones de esta zona de acá y recibe el peso de la longitud. Entonces voy a colocar el valor de una vez, o sea, ya sabemos de dónde sale la carga última de este valor de acá, porque de aquí hasta acá esto es igual a esto que está de aquí hasta acá. Voy a copiar esta y simplemente le voy a colocar los valores. Esa será la vigueta 1. Vigueta N1, que en la segunda luz nos recibe la misma intensidad de carga última de 1188.46. Pero en la primera zona ya la carga me va a bajar porque ya no tengo longitud aferente, o sea, no estoy recibiendo carga de la losa de entrepiso. O sea que en esa primera zona, en la zona con vacío, tendremos peso propio
Coloquémosle acá que esto es zona con vacío. Entonces peso propio de 0.15 de ancho, 0.20 de alto y 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y recibe el muro de fachada, entonces peso de muro de fachada con espesor de 0.15 metros, altura de 2.3 metros y peso específico de 1850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. No recibe carga del entrepiso porque hay un vacío, ¿sí? Entonces ahí tendremos 0.15 por 0.2 por 2400, 72 de peso propio. Y del peso del muro recibe 0.15 por 2.3 por 1850, 638.25 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces esa viga en esa zona del vacío recibe una carga muerta de servicio solamente de su peso propio y del muro que se está apoyando en esa viga, es decir, 72 más 638.25, recibe 710 kilogramos fuerza sobre metro. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene, muchachos? Ok, entonces en la zona con vacío, ¿cuánto recibe de carga viva esa vigueta N1? O sea, en este pedazo. No, no recibe, no recibe. O sea, si hay un vacío, significa que ella no va a recibir carga de esta zona de acá. O sea que la carga de servicio viva es cero, porque no hay una losa apoyándose en esta zona de acá. En esta zona de acá, seguramente por todo este vacío va una escalera. Entonces le va a transmitir una carga puntual. Cuando ya le metamos escalera a esto, entonces seguramente en todo este pedazo de acá donde se apoya la escalera va a haber una carga puntual. ¿Listo? Entonces si tiene vacío, no recibe ni carga muerta de la losa ni carga viva de la losa. Entonces esa carga viva es de cero. ¿Listo? Entonces ahí tendremos que nuestra carga viva de servicio pues va a ser, ¿cuánto es la carga? 500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Pero ¿cuánto tiene de longitud aferente? Cero, porque no está recibiendo carga de la losa de entrepiso viva, entonces ese valor es cero. Significa que la carga última solamente tiene mayoración de la muerta 1.2
de la carga muerta de servicio, que es 710 kilogramos fuerza sobre metro. Más, bueno, 1.6, acá 0, pues por escribirlo, pero ya sé que ese valor aquí es 0. Entonces ahí tendremos 1.2 por 710, 852 kilogramos fuerza sobre metros. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Eh, es irnos a un cálculo. eh, pero mira lo siguiente, ¿sí? O sea, acá en esta, yo solamente estoy tomando 0.075 centímetros de su ancho, ¿sí o no? Pero realmente su ancho es 15, ¿sí? O sea, realmente el ancho de ella es 15, pero yo estoy calculando de la losa de entrepiso con 0.0275. Eso que tú dices, listo, quiero tener un valor muy exacto, ¿sí? Entonces, un valor muy exacto, no considero el peso propio de esta, entonces en el análisis de carga muerta, hago un análisis de carga muerta solamente para esta, considerando un ancho de 15 centímetros. O lo hago de esta forma, ¿sí? O lo hago de esta forma, o sea, en la cual yo estoy metiéndole el peso de ella. O, lo quiero exacto, entonces digo, listo, entonces voy a hacer como si tuviese un análisis de carga de esta que está acá. Lo que pasa es que yo las llamo viguetas porque tiene un ancho de 15, pero por decirlo, o sea, esta vigueta de acá es como una viga de apoyo del entrepiso. Esta que está de acá también es como una viga de apoyo del entrepiso, y esta que está acá también es como una viga de apoyo del entrepiso, que yo las llamo viguetas porque tienen un ancho menor a 20 centímetros. Pero esto acá lo hubiese podido colocar de 20, simplemente siempre cuando es una viga de apoyo, entonces tendría que sumarle su peso propio. Realmente este elemento se está apoyando en estos puntos de aquí. O sea, él se está apoyando acá, acá y acá. Esta viga. Esta viga de acá, que yo llamo vigueta porque tiene ancho menor de 20, acá y acá, y acá, acá y acá. Por decirlo, cuando la carga se está transfiriendo a vigas, debo sumarle su peso propio. Que realmente, bueno, sí genera como confusión cuando llamamos a estos elementos viguetas, pero, o sea, los llamo viguetas porque tienen ancho menor de 20 metros, que es ya cuando uno considera viga. Entonces, esta de acá y esta de acá. Pues un ejercicio que uno podría hacer como de, bueno, calcular cuál es el peso real y en el modelo comparar el resultado de mi cálculo manual con lo que arroja el programa. ¿Sí? Pero puede suceder que los anchos de la separación de las viguetas del entrepiso no sean exactos, porque nos cambió este valor acá, este último valor no era de punto .40, sino que me dio de punto .30, porque no pudo hacer una distribución totalmente uniforme de las viguetas. ¿Sí? Entonces acá pues entendería que pues de este análisis de aquí, entonces bueno, entonces le sumo los 5 centímetros a esto. Ok, está bien, es válido, sí. Pero acá pues mi carga del entrepiso, entonces como esto es viga, que estoy llamando vigueta, le sumo su peso propio.
Sí. Preguntas, dudas. Acá de esta parte, ¿quién tiene?